cuando uno incluso habla de machismo y feminismo, ellos no dicen que es lo mismo, porque para ellos el machismo Ok. es terrible, o sea, es lo peor, ¿no? Y el Mm, feminismo es la salvación, entonces no podrías colocar en la misma balanza los dos, digamos, en la cosmovisión del feminismo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Cosmovisión, donde hablamos de temas de libros, de cultura popular, y tengo una amiga muy especial el día de hoy que admiro mucho por su trabajo, por sus videos relacionados de nuevo con el tema del conflicto cultural, el feminismo, el globalismo y todas estas cosas que invaden tanto nuestro mundo de hoy. Entonces, Valeria, gracias por aceptar conversar conmigo acá en este programa y bueno, primero que todo, háblanos de ti. Buenos días. Buenos días, Anderson. Gracias por la invitación de poder compartir y hablar sobre estos temas tan relevantes. Mi nombre, pues, es Valeria Gutiérrez. Estoy felizmente casada y pues soy voluntaria en una organización misionera que se llama Juventud con una Misión a tiempo completo. Y en ese aspecto también lidero un ministerio que se llama Juventud Pro Vida, donde defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero también la familia, la libertad. Y buscamos pues proclamar la verdad justo basada en una cosmovisión bíblica de estos temas. De profesión, Dios me permitió ser abogada, tengo una especialización en Derecho Administrativo y bueno, también por ese lado usamos la carrera para poder servirle a Dios y a los demás. Qué maravilla, muchas gracias. Se ve que has sido muy juiciosa, aunque esa palabra no la usan en todos los países de Latinoamérica. He descubierto que es más una palabra colombiana, pero se ve que eres muy estudiosa. Siempre he admirado mucho a los que estudian derecho, creo que son muy inteligentes y creo que nos conectamos mucho con el trabajo pro vida. También en mis viajes en Latinoamérica he descubierto mucha gente en Jucum. Algunos me dicen, hey, ¿conoces a Valeria? Y me sorprende mucho eso, que eres bien conocida. Cosmovisión cristiana acabas de mencionar. Sé que tu trabajo en Jucum tiene que ver con eso. Cuéntanos un poco de eso, cómo una cosmovisión influye tanto y es tan importante para nosotros hoy. La cosmovisión, pues todos tenemos una cosmovisión, ¿no? Todas las personas tienen una forma de ver el mundo. Y esa cosmovisión, pues es distorsionada, por así decirlo, o más bien construida debido a nuestras circunstancias, debido a lo que pasamos, a lo que escuchamos. Y eso hace obviamente que muchas personas, bueno, no tengamos el completo Ujú. acceso a la verdad. Así que nosotros, cuando empezamos a estudiar la Biblia, cuando también en Jucún uno de sus pactos, le llamamos, es poder promover una cosmovisión bíblica, es que todas las cosas que hagamos puedan ser con fundamento en la Biblia, porque la Biblia tiene algo que decir para todo, porque pues Dios, que Mm. fue el que creó el mundo, sabe cómo lo diseñó. A nivel personal, este tema me empezó a gustar mucho. Yo me convierto al cristianismo en el 2015. Yo recién salía del colegio y obviamente mi cosmovisión era muy posmoderna. En ese momento no sabía Ujú. que era posmoderna, pero ahora ya entiendo que era posmoderna por todo el contexto donde crecí, aunque era un poco, digámoslo así, recatada o conservadora en ciertas cosas sin saber, pues pensamientos muy sutiles apoyaban ideas progresistas. Mm. Entonces, cuando yo llego al cristianismo y Dios empieza a filtrar muchas cosas en mi mente, me doy cuenta de que pues las cosmovisiones erróneas son muy sutiles y hacen aparentar que es algo bueno. Y en ese sentido hay una distorsión de la forma en cómo, digamos, yo pensaba en relación al hombre, en lo que yo pensaba en relación a la familia, en relación a la política y en Mm. todas las áreas de la sociedad. Así que tratamos de brindar herramientas para que las personas simplemente tengan la información y Mm. piensen y decidan. Es como también lo que buscamos Mm. hacer. Sí, me llama mucho la atención lo que dices. Creo que es muy real de que todos tenemos una cosmovisión, pero no somos conscientes de ello. Somos influidos por ya sea nuestros padres, la sociedad, los amigos, el colegio,
el mundo que nos rodea en general y desarrollamos como una estructura mental, y bien lo dijiste, sobre el hombre, sobre la mujer, la política y todos los aspectos del mundo que Dios creó. Y a mí me ha pasado que a veces hablar de la mera palabra cosmovisión es como hablar de ciencia ficción. La gente no tiene idea qué es, pero sin embargo todos tienen una opinión sobre algo. Sobre el tema que vamos a enfocarnos hoy, porque hay mucho que podemos hablar sobre una cosmovisión y eso nos sirve mucho de introducción para comprender nuestro tema de hoy, que vamos a hablar acerca de el conflicto cultural y el feminismo. Y tú como mujer, ¿cómo fue ese cambio entre las ideas progres y el feminismo y apoyar todas estas cosas cuando llegas al cristianismo? ¿Cómo fue ese cambio? Digamos, ¿fue algo traumático o qué te impactó para cambiar tu forma de pensar al respecto? Pues realmente, como eran ideas tan sutiles, bueno, incluso yo apoyaba el tema del aborto, eso sí no era muy sutil, pero eso empezó también a cambiar. Digamos que esa idea, como era la más, digo yo, visible, fue de las primeras que cambié, cuando yo me convertí al cristianismo y me di cuenta obviamente que el aborto es acabar con una vida y el cristianismo, la Biblia nos enseña que hay que amar al prójimo y obviamente no matarlo, entonces fue una de las que más fácil identifiqué de por qué no estaba bien. Pero otro tema que es lo sutil del feminismo es que trae una distorsión real en cuanto a lo que es la mujer y lo que debería ser la mujer. Entonces, ese cambio sí fue más largo, incluso mi corazón era cristiano, por así decirlo. Ajá. Yo leía la Biblia, yo predicaba, pero aún tenía ideas relacionadas a cómo debería ser una mujer. Y el feminismo lo que enseña es que una mujer debería ser básicamente una superheroína y el centro del universo, o sea, que todo gire en torno a la mujer. La mujer es la protagonista, pero también es la víctima. La mujer puede hacer todo lo que quiera, pero también es oprimida. Entonces, todo gira en torno a exaltar a la mujer, ¿no? O a que el enfoque sea la mujer. Pero eso, iniciando por ahí, no es lo que nos enseña pues la Biblia. Claro. Por otro lado, hay una palabra hoy muy común que incluso la decimos mucho, que es el tema de empoderamiento, ¿no? Y esta palabra la trae el feminismo, o sea, empoderar, ¿no? Que sea una superhéroe, pero uno ve el tema del cristianismo y por el contrario lo que Jesús nos empoderó, Jesús se sacrificó y fue por amor. Entonces, todos estos cambios más sutiles fueron todo un proceso. Entonces también el hecho de cómo ver el matrimonio, yo no me quería casar incluso aunque era cristiana, el tema de los hijos, todas esas situaciones que son de la forma de pensar eran más sutiles. Y fue un proceso de, sobre todo, empezar a descubrir qué es el feminismo, porque uno no puede saber qué es lo que pasa si no le pone nombre, uno no puede decir, saber que está enfermo si no se conocen los síntomas y qué es lo que lo provoca, ¿no? Así es. Valeria, dices algo muy interesante y lo voy a decir y puede sonar cómico, pero tú dices que una de las ideas fundamentales del feminismo es que la mujer sea la heroína y la víctima, pero nunca la villana. Y como en toda historia, siempre debe haber un villano. ¿Quién sería el villano entonces en ese escenario? El villano para esa idea o ese mundo es el hombre. Todo lo que... Pero el hombre, el hombre del diseño de Dios, por así decirlo, el hombre que le gusta ser responsable, el hombre que es temeroso de Dios. Porque si un hombre se cree mujer, es súper bienvenido. O si un hombre está de acuerdo con todas las ideas feministas, es bienvenido. Entonces, es dependiendo realmente el nivel de profundidad de las ideas que hayan, porque incluso han pasado casos, no recuerdo bien la fecha, pero sí el caso, creo que fue en Argentina, de que dos mujeres que eran lesbianas tenían un hijo y terminaron asesinándolo porque iba a ser un posible abusador.
Y de hecho hay feministas que escriben sobre ese tema hacia el odio a los hombres, de Claro. por qué es necesario pues Eso, odiar a los hombres. sí, eso es tremendo y creo que lo estamos viendo en la cultura incluso del cine. Yo te confieso que ah, siempre me ha gustado el cine, pero estoy como cansado del cine actual. Estoy regresando a las películas viejitas porque el cine actual, si podemos, por ejemplo, vemos el universo de Marvel, ya han matado como a 40 entre héroes y villanos, todos hombres. Y francamente las películas que han sido hechas solo por promocionar mujeres y minimizar al hombre o quererlo representar como el villano, simplemente no han tenido éxito. Y no creo que sea porque sean mujeres las que actúen, sino que son películas mal hechas. Es una narrativa en donde es evidente de que odian al hombre, principalmente al hombre cristiano o al hombre protector, sí, al hombre masculino, por decirlo así. En ese mismo orden de ideas, ¿qué fue lo que te llevó como a cambiar ese chip de esa idea feminista de siendo aún cristiana, teniendo como ese chip de debo ser mujer, debo ser empoderada y todo eso? ¿Qué fue lo que te llevó como a modificar eso, a decir, esto está mal? Pues en principio fue la Biblia misma, fue el cristianismo mismo, el hecho de, como te digo, de a qué nos llama el cristianismo, más allá del pensamiento feminista o no, si uno se pone a analizar con los otros pensamientos y compararlos con la Biblia, es como si fueran en dirección contraria. Porque la Biblia, el cristianismo nos invita por el contrario a reconocer que somos pecadores, que no somos perfectos, que necesitábamos un Salvador, pero que ese Salvador no es un movimiento, no es una ideología, sino es una persona, y es Jesús. Y que ese Salvador nos mostró cómo vivir. Y su enseñanza viva fue sacrificarse por amor a los otros, aún aunque no estuvieran de acuerdo con todo lo que él dijera, o aunque los propios que lo alababan lo abandonaron o lo dejaron tirado, pero él mismo siguió ese sacrificio. Entonces, al darme cuenta que los frutos que el feminismo plantaba no terminaban en eso, no terminaban en amar a las mujeres, no terminaban en ayudar a las mujeres. Digamos que algo muy paradójico que yo digo es que el feminismo es como la madre y el aborto es el hijo. Es paradójico porque todo es contradictorio, pero sí sale de allí. Sí, y el aborto es matar a una persona. Entonces, eso es el fruto menos relacionado al cristianismo. Sí, no es matar, o sea que podríamos decir que encontrarse un conflicto entre lo que Dios dice y lo que en ti se había formado a medida que creciste gracias a la cultura, y que las consecuencias de lo que, digamos, del ruido que habías aprendido eran simplemente negativas, absolutamente, como el aborto en ese caso. El aborto, el ver a los hombres, el cómo construir, en cómo se miraba la familia. Entonces todo eso era negativo, los frutos del feminismo ninguno es positivo. ¿Y qué pasa? Es que muchas personas se relacionan con el feminismo, mujeres, por la situación de vida. Yo soy llanera, mi cultura es la cultura llanera, y en esa cultura tristemente es muy común, evidentemente, la violencia del hombre contra la mujer, contra los niños. Y uno crece en ese contexto, entonces uno crece con esa idea de injusticia y ve ese problema y después ve un supuesto movimiento que dice que ayuda a las mujeres y uno dice, bueno, hacia allá es la solución. Claro, digamos que la idea feminista, ¿estarías tú de acuerdo en afirmar que tiene cierta dosis de realidad a la hora de diagnosticar un problema? Y el problema es que sí, muchos hombres en muchos lugares y en muchas épocas de la historia han objetivizado a la mujer, aunque digamos que el feminismo termina siendo lo mismo, y de ahí han surgido las ideas de hacer algo para defender su dignidad, darles derechos, entre muchas cosas, pero los medios para llegar a eso son inadecuados y son desbalanceados porque están, por decirlo así, cuando siendo víctimas se vuelven victimizadoras o victimarias o, como tú decías, despreciadoras del resto de las cosas como la familia,
los hijos, el matrimonio, etcétera. Pues mi posición es diferente a esa. Yo creo que el feminismo ha usado la situación porque no la diagnostica en el sentido de que no haya la verdadera razón del problema. La razón del problema que ellos proponen es básicamente que el hombre es malo, pero el problema no es ese, el problema está en el corazón tanto del hombre como la mujer debido al pecado. Entonces, así como el hombre es malo, la mujer también es mala. ¿Qué pasa? Que el hombre, la forma en que lo demuestra al alejarse de Dios es un poco más, o sea, no es sutil, es traumática, pero la forma en como la mujer es mala, o sea, hay mal en el corazón de la mujer y la forma en cómo lo expresa no necesariamente es tan visible como lo hace el hombre. La mujer, ¿cómo lo hace? Por medio de manipulación, la mujer lo hace por medio de incluso opresión también a sus hijos. La mujer también lo hace buscando, o sea, buscando que todo el mundo le preste atención a ella. Entonces, lo que se conoce como, es otro tema, pero como también el machismo y el matriarcado. Son formas de cómo, por el pecado del ser humano, se distorsionó lo que debería ser el hombre y lo que debería ser la mujer. Y el enemigo siempre ataca conforme al propósito. El hombre debe proteger, pero cuando el hombre se aleja de Dios, pues va a ser lo contrario, al proteger. Y la madre también es en torno a cuidar, como a abrazar, a traer belleza. Entonces, cuando la mujer se aleja de Dios, pues va a ser lo contrario. Va a manipular, va a traer no belleza, sino más bien cosas feas y no virtudes. Entonces, el feminismo, como es una consecuencia del pecado, evidentemente la violencia, pero escogido una parte que es la que le conviene, que es la violencia contra la mujer. Pero si uno se pone a ver de la violencia contra el hombre, incluso en el mundo mueren más hombres que mujeres y mueren más hombres asesinados que mujeres. Y al nosotros no tener toda esa dimensión es que decimos, bueno, el feminismo puede tener razón, porque uno lo ve y uno no lo puede negar, pero no es el panorama completo. Ahora, ellas usan eso para que las personas se identifiquen y digan, bueno, pasa, puedo irme por allí. Entonces, eso realmente es lo que pasa con el feminismo. El feminismo no tiene que ver con ayudar a las mujeres. Yo siempre digo, hoy que el feminismo tiene tanta fuerza, ¿por qué no disminuyen los casos de violencia contra la mujer? Porque no es la solución, porque están planteando el problema de la forma incorrecta y lo usan y lo manipulan para simplemente hacer crecer una idea. Y termino con este punto de qué es lo que pasa también que tenemos en la idea, en la historia, y es que la mujer siempre fue oprimida. Y entonces nos traen algunos casos, digámoslo así, que sucedieron de personas que pensaban en relación a la mujer, pero uno va a ver y esas personas que pensaban así estaban completamente alejadas de la verdad bíblica. Pero uno va a ver en la historia, o sea, incluso desde de la edad antigua, desde Grecia, Egipto, bueno, mucho más antes, y se ve de alguna forma que la mujer no era realmente como oprimida. De hecho, uno a lo largo de la historia siempre va a conocer mujeres reinas, mujeres emperatrices, va a conocer mujeres que sabían leer. En la Edad Media incluso los monasterios habían mujeres que podían enseñar también, pero ese tipo de cosas los sesgamos porque, bueno, creemos solo lo que hemos escuchado una y otra vez. Y ahora quiero que me hables un poco de esa historia y de personajes prominentes o ilustres, por decirlo así, del feminismo, íconos, porque yo creo que lo que vienes diciendo definitivamente e inevitablemente volvemos a Génesis, principalmente el capítulo 3, y todo se reduce a ese conflicto entre los sexos, una batalla por poder, por el poder ser el primero. El hombre quiere someter a la mujer quiere imponerse sobre él, y de nuevo es lo que tú dices, es el pecado que hay dentro del corazón de cada uno. Además, creo que el mundo de hoy ignora, por supuesto, la palabra, el diseño, de que cada uno es diseñado diferente.
Muchos no quieren utilizar la palabra diseño porque simplemente somos el producto del azar de un universo indiferente, ¿no? Y creo que en la historia bíblica hay mujeres muy poderosas, muy influyentes, y me parece que la idea de que la mujer ha sido oprimida durante toda la historia es simplemente el producto de hace menos de un siglo. Porque de hecho, muchas jóvenes hoy que protestan de que las mujeres son oprimidas o despreciadas, la diferencia de los salarios, uno mira en el pasado, a los años 50, a los 60, incluso a los 30, y habían actrices, cantantes, mujeres muy, muy influyentes, y ni mencionar las reinas de la Edad Media. Cuéntanos un poco de cómo se ha desarrollado la cultura y cómo ha ido decayendo, por decirlo así. ¿Quiénes son esos personajes feministas que aparentemente surgen con buenas ideas? Y me gusta lo que dijiste, aparentemente diagnostican bien, pero lo hacen desde un punto de vista equivocado. ¿Y por qué lograron tantos seguidores o tanta influencia, tanta fama? Pues mira que realmente es interesante cuando uno empieza a analizar a las feministas, porque para uno estudiar el feminismo al feminismo hay que saber, bueno, a quienes le atribuyen ser feministas. Y ahorita voy a profundizar un poco más de eso porque el feminismo ha contado la historia a su manera, no la historia real, sino desde su perspectiva. Entonces, confunden que cualquier grupo de mujeres en la historia era igual a feminismo. Y eso pasa con nosotros hoy. Resulta que en tal año un grupo de mujeres estaba luchando, digamos que era el movimiento de la templanza, para que se acabara el alcohol, para que se prohibiera el alcohol en Estados Unidos, y obviamente porque el alcohol traía violencia y demás. Entonces, miran hacia el pasado y dicen, ese era un grupo de mujeres, ellas eran feministas. Y no, uno va a estudiar realmente la historia y no tenían nada que ver con el feminismo. Entonces, el feminismo como tal, como movimiento, se consolida recientemente. La teorización del feminismo fue en el 1960. Ahora, la palabra feminismo aparece en el año 1871, pero aparece no en un contexto político, social o de mujeres, aparece incluso en una tesis médica en Francia. Básicamente en esa tesis médica hablaban de feminismo y el infantilismo en los tubérculos, y hacía una relación que los feministas eran los que padecían consecuencias en el cuerpo debido a la tuberculosis, que su cuerpo empezaba a tender a ser como el cuerpo de la mujer, como que sus senos se crecían, sus cabellos eran diferentes. Entonces hubo una relación en que el feminismo tenía que ver con la enfermedad de la tuberculosis, y que eso hacía que los hombres feminizaran. Esa fue la primera vez que se habló de feminismo. Interesante. No era nada social, no era nada político, no. Era solo un intento de dar una explicación médica a algo que estaba pasando en ese momento. Pero en ese momento era netamente médico. O sea, la tesis médica era sobre la tuberculosis y se le dio ese nombre. ¿Qué pasó? Un año después, en 1872, una persona, un francés, escribió un panfleto que se llama Hombre-Mujer. Y él usa, entendiendo algo así, lo que había dicho la tesis médica, ya sí en algo social, en algo político. Y decía que los hombres que apoyaban las causas de las mujeres a favor del divorcio eran feministas. O sea, como que se estaban volviendo mujeres, por así decirlo también, como que era la consecuencia de una enfermedad. Entonces, mientras surge el feminismo, fue relacionado sí a un movimiento de mujeres, pero de mujeres en contra de la familia, a favor del divorcio en este caso. No necesariamente tenía que ver con muchos derechos. Ahí simplemente salió la palabra. O sea que hay algo que ignoramos hoy día como masa, y es que ignoramos el significado de las palabras y cómo cada palabra es usada dentro de su propio momento histórico. Hoy utilizamos palabras que no tienen absolutamente nada que ver hace 100 años, pero le damos el significado de hoy a cómo la usaban hace 100 años, y así justificar una idea. Y yo creo que eso es deshonesto intelectualmente e ignorante, porque, o sea, el lenguaje cambia a medida que las palabras, la gente, el mismo pueblo, las personas, la población le da un significado de acuerdo a su momento. Incluso que cuando surgió la palabra como tal feminismo, era
se refería a un cierto grupo de mujeres, no eran todas las mujeres, y era un cierto grupo de mujeres, y curiosamente eran mujeres que apoyaban ciertas ideas. Entonces, ¿cuáles eran las ideas que estaban apoyando estos hombres y quiénes eran estas mujeres? Eso fue en el 1872, en Francia, estoy hablando de Francia. Entonces, una mujer muy referente en Francia para esa época se llamaba Mary Wollstonecraft, que es la mamá de Mary Shelley, que escribió, Mary Shelley fue la que escribió Frankenstein, pero Mary Wollstonecraft escribió un libro que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y uno va a leer este libro y eran más o menos las ideas que para esa época estaban refiriéndose a qué era lo que apoyaban ciertas mujeres. Y curiosamente en este libro Mary Wollstonecraft desmiente varias cosas del feminismo hoy. Una, dice que las mujeres inglesas, porque ella era de origen inglés, pero su desarrollo intelectual fue en Francia y fue muy influenciada por la Revolución Francesa. Entonces ella dice, uno, que la mujer inglesa y la mujer francesa es privilegiada. En su propio libro dice. Entonces, ahí desmiente una vez más la idea que nos venden de que la mujer fue oprimida a lo largo de la historia. Incluso cuando ella escribe en ese momento, está diciendo que las mujeres son privilegiadas. ¿Por qué son privilegiadas? Porque las mujeres de la clase media o alta estaban en sus casas y lo único que pensaban eran en comprar cosas, lo único que... Y eso sobrevivir el día. En ver qué hacía con su vida. ¿Cuál era el conflicto de Mary Wollstonecraft y lo que ella, además que emocionalmente fue una persona dependiente de las relaciones, incluso ella creía en las relaciones poliamorosas. Ella tuvo varias hijas y casi se suicida porque un hombre se fue y la dejó. Entonces, ¿quién era esta mujer y qué ideas eran las que promovían? Pero esta mujer promovía en contra del matrimonio, promovía en contra de la maternidad, porque no estaba de acuerdo con las ideas. Su problema era que ella quería que las mujeres se la pasaran leyendo o se la pasaran haciendo otras cosas y no simplemente estando en la casa cosiendo o estando en la casa haciendo cosas que en ese tiempo las mujeres hacían, vestirse bonito, o sea, todo eso uno lee el libro y se da cuenta. Claro, ella empieza a decir que todo esto es debido a la educación. Entonces, por eso es que dicen que en ese momento la mujer se enfocaba o esas ideas feministas se enfocaban en relación a la educación, pero no era que la mujer no estudiara, porque incluso ella era escritora y podía leer y sabía leer, sino que ella decía, y es una de las semillas entonces de lo que hoy conocemos como la ideología de género, que las mujeres se comportaban así porque no tenían la misma educación que el hombre. Es decir, que se educaba tanto al hombre como a la mujer juntos, porque sí había educación, pero la educación de las mujeres aparte y de los hombres aparte, pero que si se educaban juntos, entonces la mujer ya no se iba a comportar así y tal vez el hombre tampoco se iba a comportar de la misma manera. Básicamente diciendo que el comportamiento o la forma en que se comporta el hombre o la mujer es una construcción social por medio de la educación. Y de hecho ella promovía que el Estado fuera el que educara. Entonces, esas eran las ideas cuando surgen, y entonces esas ideas empiezan a tener fruto. Y entonces ese grupo de personas y de mujeres que dicen, sí, el divorcio, sí, que la mujer tenga la educación en ese sentido que le estoy diciendo, no era que no supieran leer o que no supieran escribir, sino que era que cambiaran su forma de comportarse. Fue cuando en el 1872 quien escribió este panfleto dice, bueno, los hombres que apoyan esas ideas son feministas, porque es como diciendo, se están enfermando y están tomando las mismas ideas. Y para ese tiempo, digamos que no se ha consolidado el feminismo, porque el feminismo para ese momento era solo ideas, simientes, semillas, y era muy poco. Entonces se conoce esa época como el protofeminismo, por así decirlo. Mira, quiero devolverme un poco. Hace un momento decías que los hombres sufren más. Más hombres siempre han ido a la guerra, históricamente. Hay más hombres en las cárceles. Hay más hombres que viven en la calle. Hay más hombres en asilos o en hospitales mentales. Incluso hace poco leí una noticia de que una cárcel en Estados Unidos, y eso no lo anuncian en los medios de comunicación tradicionales, una cárcel de mujeres tiene problemas porque hay transexuales que están en la cárcel y violan a estas mujeres. Eso me trae a una pregunta. Se ha hablado por un lado del machismo, que el feminismo es una respuesta a reducir el machismo, por decirlo así, pero el machismo nunca fue un movimiento intencionado, comenzando por lo que acabas de explicar, que esta señora
proviene de Francia, de esa revolución francesa, que es prácticamente de donde surge el mundo secular y un mundo ateo. Entonces nunca el machismo fue un movimiento similar, sino que, ¿qué dices tú? ¿Qué explicación se le da? Simplemente se le da ese matiz negativo por estar opuesto al feminismo, como lo querían pintar, o cómo surgen esas dos ideas. El machismo, tanto no se habla mucho en el feminismo, pero lo relaciona más con el patriarcado, con la idea y ¿qué es el patriarcado? Que dicen, pues, que es, pero que realmente no es cierto, es básicamente una estructura de opresión masculina sobre la femenina a lo largo de la historia. Cuando uno incluso habla de machismo y feminismo, ellos no dicen que es lo mismo, porque para ellos el machismo es terrible, o sea, es lo peor, ¿no? Y el feminismo es la salvación, entonces no podrías colocar en la misma balanza los dos, digamos, en la cosmovisión del feminismo. Pero en la teoría, realmente, ¿qué es el machismo? Pues vuelvo y digo, es la consecuencia del pecado en el hombre, ¿no? Claro. Y en la mujer, el feminismo, lo que pasa con el feminismo es que sí es un movimiento pensado y estructurado. O sea, las teóricas feministas dicen qué es ser feminista y qué comportamiento debería tener una feminista. Y obviamente también tiene que ver con el pecado de la mujer. Pero ese tema es muy interesante, por ejemplo, lo que tú mencionabas, que los hombres iban a la guerra, y eso tiene mucho que ver incluso con el tema del derecho al voto. Entonces, también el feminismo, como distorsionó tanto la historia, hace creer que la mujer puede votar gracias al feminismo, que puede trabajar gracias al feminismo, que puede estudiar gracias al feminismo, que puede, bueno, muchas cosas. Y no es cierto. En la manera que uno empieza a estudiar la historia se da cuenta que no es cierto. Solo voy a mencionarlo pues muy rápido. Ese tema también de las olas, de que dice que la primera ola del feminismo, la segunda ola del feminismo y demás, también es una forma que se inventó el feminismo para que nosotros lo entendamos a su manera de ver. ¿Por qué? Porque ellas dicen, la primera ola se encargó supuestamente de los derechos al voto. La segunda ola se encargó de los derechos sexuales. Y ahorita la tercera ola es del tema de la interseccionalidad. Y ya pues están en una cuarta ola que tiene que ver también con la globalización. Pero bueno, la primera vez que surge esta idea de las olas fue en el 1968. Y fue una mujer feminista que escribió en un periódico diciendo, ahora se está levantando una segunda ola. Pero no necesariamente significa que existió una primera ola, simplemente decidieron atribuirse lo que pasó en esa temporada de tiempo, como desde 1800 hasta el 1990, o sea, como 100 años que pasó en la historia, y atribuírselo como conquistas de la mujer, del feminismo, no de la mujer, sino del feminismo. Y eso no es cierto. Entonces, hay mucha confusión con el tema del sufragismo, que creen que todas las sufragistas hacían parte del movimiento feminista. No todas eran feministas, no todas, y curiosamente no todas las mujeres eran sufragistas, así como había un movimiento de mujeres sufragistas que eran, digámoslo así, de fundamento cristiano y no eran feministas, también había un grupo de mujeres que eran antisufragistas. ¿Por qué? Porque el tema del voto era muy complejo. No era que no le quisieran dar el voto a la mujer, porque además ni siquiera era que todos los hombres votaban. De hecho, y por eso fue que empecé a hablar de este tema, muchos hombres votaban porque iban a la guerra. Y realmente en ese tiempo el tema del voto, un privilegio, sino que era tú votas, pero estás dispuesto a ir a morir por tu patria. Y era algo nuevo, porque antes eran las monarquías. Entonces recién pasaban las revoluciones, recién se estaba instaurando la democracia, estaban viendo quiénes iban a votar entonces, no todos votaban, muchos eran obligados a ir a la guerra sin tener derecho al voto. Y bueno, tuvo un proceso del voto, incluso habían soldados americanos que estaban obligados a ir a la guerra y no tenían derecho al voto. Y para ese momento ya todas las mujeres votaban. Pero los chicos que eran de 18 años y no tenían todavía los 21 no podían votar, pero sí eran obligados a ir a la guerra. Y para esa época ya las mujeres votaban. Entonces, el tema del derecho al voto es más complejo de lo que nos vende. Simone de Beauvoir, que es una de las referentes feministas más grandes,
que además era terrible esta mujer, pero ella escribe en su libro que todas las movimentaciones relacionadas a los derechos de las mujeres eran simplemente agitaciones simbólicas, como que era algo simbólico. Ella dice, las mujeres no conquistaron nada, las mujeres recibieron todo lo que los hombres quisieron darle. Y dice como negar esa complicidad es también negar los privilegios que le han dado. Porque Simone de Beauvoir no alegaba el tema, ella sabía realmente que muchos de esos derechos civiles no fueron conquistas del feminismo. Como le digo, ni siquiera era un movimiento muy grande. Y segundo, fue que con el tiempo incluso hombres se los entregaron a las mujeres, así como se lo entregaron después a todos los hombres que no necesariamente eran esclavos, porque van a decir, no, es que habían unos que eran esclavos. Bueno, sí, los esclavos no votaban, pero habían hombres que no eran esclavos que tampoco votaban. Y así en varios países hay ejemplos de ese tema de que no era tan así, de que muchas mujeres estaban luchando por su derecho al voto porque no era tan así. El sufragismo, el movimiento sufragista, primero, no era un movimiento feminista. Segundo, tenía diferentes fragmentos. Habían ciertas mujeres que estaban a favor del voto de la mujer, que era este grupo que yo le decía que era el movimiento de la templanza, pero ellas querían votar era para poder prohibir el alcohol. Sí. Y se llamaba Frances Willard, por lo menos en Estados Unidos, la que lideraba este movimiento, y era cristiana. Tú vas a ver la historia del feminismo y a quien las feministas dicen que fue un ejemplo fue Elizabeth Cady Stanton y Susan Anthony, que dicen que fueron las sufragistas que ayudaron el derecho al movimiento al voto. Y de hecho Frances Willard fue más importante en ese movimiento y no se llevaba bien con Elizabeth, porque Frances era cristiana y Elizabeth no. Entonces ellas se criticaban mucho en ese momento de la historia. Wow. Las ideas suenan, y creo que una palabra adecuada que usaría son utópicas, suenan tan hermosas lo que el feminismo propone, pero lo que ignora es muchas de esas cosas históricas. Y yo a veces veo que la gente como que prácticamente adora a la democracia cuando la democracia es muy reciente y en donde los contextos eran muy diferentes. Yo tengo entendido que en el tema del voto se requería era un voto por familia, porque en ese entonces, y estoy seguro que muchos dirán, mira, bueno, esa es otra razón por lo que el patriarcado dominaba, y es que el papá o el esposo representaba a toda la familia. Y algo que me recuerda es que los hombres han contribuido a la mejora de la vida en general, pero también la mujer a veces se ha beneficiado mucho de ello, y hay un ejemplo y es la invención de las toallas higiénicas. No sé si has explorado esa historia, pero el hombre que lo hizo experimentó muchísimo con su esposa, y hay una entrevista que le hacen a Jordan Peterson y a él le dicen, bueno, ese hombre muy bueno que él hizo eso, y él dice, no, bueno, no, él fue valiente completamente. Tanto la mujer ha recibido del hombre, el hombre ha recibido de la mujer, comenzando por la vida, porque nacemos por una mujer. ¿Qué le dirías tú a una joven que ve la Biblia o la historia en general como el patriarcado, como la amenaza, el demonio, el enemigo, a aquellas que ven al hombre como el enemigo, el villano, el dragón de 7 cabezas que las va a devorar a toda hora? ¿Qué le dirías a esas mujeres? Que estoy seguro que hay unas que son cristianas y otras no. Y yo siempre digo que el tema contra la iglesia, que dicen que es la que fomenta el patriarcado y el machismo, pues que se cae ese argumento en Génesis 1, 26 y 27. Por algo en la sabiduría de Dios se encarga que esa idea quede iniciando la Biblia. Y esa idea es la que va a representar lo que Dios manda y lo que Dios establece. Y que dice que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces Dios mismo está diciéndole a todos que para Él tanto el hombre como la mujer tienen igual valor. Y tienen igual valor no por su fuerza, no por su belleza, sino porque son imagen de Dios. Son humanos. Creo que el aborto, y tú lo mencionabas al principio, es un resultado de ese feminismo y que termina destruyendo a aquellas que se supone quiere defender. Por ejemplo, en Éxodo, cuando Faraón manda a que las parteras de Egipto arrojen al río a los bebés que nacen de las hebreas,
lo que está haciendo es poner unas mujeres en contra de otras. Es como si las estuviera feminizando y en guerra entre ellas. El aborto le roba esa dignidad de lo que es ser mujer, porque la mayoría, por ejemplo en China, desde la política de un niño por familia, en casi 40 años, la gran mayoría son mujeres que han sido abortadas antes de nacer o abandonadas a la intemperie, al punto de que hoy hay más hombres que mujeres en China y tienen un problema poblacional. Entonces, bueno, te dejo terminar con esos consejos que le estabas dando a quienes ignoran o creen que la Biblia es un libro o una cultura en contra de la mujer. En ese sentido, el ánimo, la invitación es precisamente eso, que puedan, bueno, leer la Biblia. Hace poco estaba hablando con otra persona del tema y la Biblia no significa, uno dice que es la palabra de Dios y es verdad, pero en la Biblia no todo era la palabra de Dios. O sea, en la Biblia hay pecado, en la Biblia hay cosas, equivocaciones, que se arrepienten, hay arrepentimiento. Entonces, cuando se lee la Biblia y siempre toman versículos descontextualizados para decir, mire, es que aquí se oprime a la mujer, así como pasó con Israel, que Dios le estableció un principio y le dijo, tanto el hombre como la mujer son imagen y semejanza de Dios, pero resulta que Israel se alejó de Dios, Israel se contaminó de otras culturas, pues seguramente al contaminarse con otras culturas abrazó ideas que no eran las correctas. Y entonces, así mismo se puede ver la historia a lo largo de la historia. No significa que siempre la mujer fue oprimida o que existió siempre un sistema de que miraba a la mujer como no persona. Realmente ese ataque no es ni siquiera solo contra la mujer, ese ataque era también contra los niños, era también contra otro tipo de personas, porque realmente el ataque de fondo era destruir la imagen y semejanza de Dios de cualquier manera. Entonces, a lo largo de la historia uno va a ver naciones trataban a la mujer con dignidad, naciones que no la trataban, pero siempre no solo a las mujeres, también a los niños, también a los esclavos, bueno, muchas cosas, ¿no? Y esa misma nación que en un momento de la historia se equivocó, después posiblemente se volvió a establecer, porque esto es muy importante saber. Dios siempre ha estado en la historia. Aunque el hombre se aleje de Dios, aunque las cosas parezcan estar terribles, siempre hay algo, siempre hay alguien que está hablando la verdad de Dios. Y eso es lo que uno puede encontrar en la historia. Entonces, decir que la mujer siempre fue oprimida, para mí es decir que Dios fue injusto al no atender un llamado en la historia de un grupo de mujeres. Y no es cierto, porque uno mira la historia y se da cuenta, sí, pasaban actos de violencia, pero no era que todas las naciones todo el tiempo tenían leyes contra la mujer. Eso no es verdad. Es que sigan, que estudien qué es el feminismo. Y cómo sé qué es el feminismo, pues tengo que estudiar a las feministas. No lo que me dicen las redes sociales propiamente, sino qué es lo que cuando empezó a surgir el feminismo pensaban estas mujeres. Y básicamente el feminismo no tiene que ver con derechos de las mujeres, el feminismo tiene que ver con buscar la revolución sexual y subvertir las virtudes de la mujer y también afectar a los hombres. Tiene que ver con destruir el diseño de la mujer y del hombre. Sí. Por eso es que hoy los frutos del feminismo, que siempre han sido, o sea, siempre en la historia del feminismo, las mujeres han ido en contra de la familia, de la maternidad, del matrimonio. Siempre, o sea, si tú quieres saber quién era feminista en la historia, mínimo debe tener esas tres ideas. Y no confundir otro tipo de mujeres en la historia que hicieron cosas por las mujeres, pero que no eran feministas. Eso nos da una idea muy amplia. A uno le dan ganas de seguirte escuchando y aprendiendo de toda esa historia. Yo era uno de los que creía hasta hace poco que vi tus videos que la tercera ola era la mala, pero las primeras eran buenas. Y bueno, todo se reduce también a ignorar que Dios diseñó al hombre para algo y a la mujer para otra cosa. Y en su forma de ser, en sus inclinaciones. Y el objetivo es destruir la imagen de Dios en el hombre. Ahora hasta las feministas no quieren definir qué es una mujer o les da dificultad decir qué es una mujer. Son más abusadas y son como robadas de lo que son, solo para justificar una causa que resulta siendo como un engaño. Y en la primera ola hay muchas, como le digo, fue una historia que ellas inventaron que a veces están hasta en desacuerdo sobre cuándo empieza la primera ola y cuándo termina, pero generalmente en el marco de la primera ola
como fue tan amplio, pasaron tantas cosas y lo que hicieron fue decir, no, solo la primera ola y solo fueron los derechos Ajá. y nadie lo cuestione ni nada, pero en ese mismo marco, en esos mismos años, entra en el panorama la Unión Soviética, el feminismo socialista con Alexandra Kollontai. En la Unión Soviética, con la revolución bolchevique, fue la implantación también del feminismo en todos sus aspectos, hubo aborto en ese momento y demás. Después pues después otra vez se cae ese régimen y demás. Claro. Pero también en esa primera ola o en ese margen de tiempo que dicen que fue la primera ola, también entraría Margaret Sanger, la promotora del tema de todo el aborto, porque Claro. para ella la segunda ola empieza generalmente con el 1960, que fue toda la revolución contra cultura, y ahí fue donde se teorizó todo, pero de ahí para atrás tratan como de simplemente decir algo ahí muy rápido o decir, no, esto sí. Entonces es muy curioso todos esos detalles de la historia. Bueno, mucho que hablar sobre el tema. Te agradezco muchísimo por este espacio. Creo que he aprendido mucho y los que nos van a ver y a escuchar también van a poder quedar con esa inquietud, esa semilla, esa sensación de que no es tan simple, de que hay más allá y que necesitamos verlo. Y lo más importante es qué dice Dios al respecto, qué dice Dios de la mujer, qué dice del hombre. Y como tú mencionabas, la Biblia no esconde las atrocidades que existen en la historia, pero eso no quiere decir que Dios manda que tolere o promueva esas acciones. Precisamente nos está mostrando cuál es el potencial del ser humano para el mal, por ambos lados, hombres malos y mujeres malas, y que ambos son redimibles por Cristo. Pues dinos dónde te podemos seguir en redes, ver el resto de tu contenido. Bueno, muchas gracias y espero hayan por lo menos quedado con la duda, ¿no? Que también vayan y rectifiquen y averigüen bien las cosas. Algo que también quería decir es que también es muy fácil encontrar, así como hubo un movimiento, digámoslo así, fuerte de mujeres en cuanto al feminismo, muy fácil encontrar movimientos antifeministas también. En esa nota, cuando sale por primera vez la idea de las olas, ya ahí mismo registraban, decían que había un grupo de mujeres antifeministas. También siempre ha existido, siempre ha sucedido que hay mujeres inquietas que no se comen el cuento tan entero y ese es el ánimo, invitar tanto a las mujeres como a los hombres a que investiguen, a que no se traguen entero lo que dicen. Algo que el feminismo tiene a favor, por así decirlo, es que el cristiano siempre quiere ayudar y tiene un corazón vulnerable a la injusticia. Entonces, como no encuentra como el feminismo, yo siempre digo, no necesitamos ser feministas, necesitamos ser cristianos, que el cristianismo es el que nos manda a ayudar a los pobres, ayudar a la viuda, ayudar al que está en condición vulnerable. Y no se lo inventó un movimiento, es un mandato de Dios. Pero como el feminismo realmente no busca eso, vuelvo, insisto, el feminismo busca distorsionar el diseño de Dios, entonces a veces nos vemos atrapados sin querer. Y hay gente muy cristiana que yo admiro mucho y que de hecho estudio, pero que tienen esta idea de que existe un feminismo bueno, porque se vendió tanto, que hubo tanta confusión en el momento que hoy se sigue promoviendo. Entonces, y se cristianiza. Entonces el ánimo es seguir buscando información y nada, yo sobre todo en YouTube subo videos relacionados a este tema. También cuando me invitan a enseñar a iglesias, también en campamentos he enseñado, hablo un poco del tema y ahí pueden encontrar información. Siempre trato de dejar referencias para quien le guste seguir investigando. Y en Jucum Provida vamos a empezar un club de lectura en vivo por Instagram los miércoles en las noches y vamos a empezar leyendo un libro que se llama, yo creo que muchos ya lo debieron haber leído, que se llama Lo que está mal en el mundo de Chesterton. Y justo en ese libro, en esa época, porque es un libro de esa época, se refiere a ese movimiento supuestamente de feministas que él decía que no eran muchas mujeres y que no era cierto que todas las mujeres quisieran votar en ese momento. Entonces es muy interesante cuando uno estudia libros de esas épocas y como que rectifican la información. Uno no puede estudiar la historia hoy con libros que salieron hoy.
Claro, porque pueden estar distorsionados, ¿no? Sino revisionismo histórico. exacto, sino con esa época. Entonces ese es mi ánimo, que estudien y nada, que Bueno, estudiemos y si saben información, pues también que nos la hagan llegar. luego entonces vamos a compartir esos enlaces para que la gente se suscriba a la lectura que van a hacer y a las redes y puedan aprender más y lo pondremos en la descripción entonces acá de este episodio. Muchas Vale, de gracias. nuevo gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.